Minutos y estamos con Rodrigo Bravo. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, Juanma, en un día clave para la política nacional. Afortunadamente puedo estar equivocado, que la crisis de los incendios en algo ha bajado su dimensión, pese a que anoche tuvimos grandes rebrotes de fuego en distintas zonas, pero esperamos que eso no siga creciendo durante el día, porque sin duda es un día complejo para José Antonio Kast para anunciar su gabinete, por todo lo que está ocurriendo y porque él ayer tuvo una reunión bien clave con el presidente de la República, quizás de los gestos republicanos más potentes que hemos visto en el último tiempo, cuando al lado del podio presidencial se instala el del presidente electo y hacen una declaración conjunta junto a sus ministros del Interior, Álvaro Elizalde y Claudio Alvarado, lo que fue una señal muy potente de que hay una continuidad, al menos en términos de reconstrucción y de combate con los incendios, lo que va a venir lamentablemente en el resto de enero y febrero. Un matrimonio, digamos, por conveniencia, uno podría decirlo, sí, en términos de que la política no le daba ningún margen a los dos de haberlo hecho de otra manera. O sea, que José Antonio Kast se hubiese restado, le podía pasar la cuenta; que el presidente lo hubiese marginado, le podía pasar la cuenta, para que el siguiente gobierno lo criticara. Y en el entendido de que los dos, más allá de sus legítimas diferencias políticas, entiendan la relevancia de gobernar, y especialmente en momentos de crisis. O sea, no había ningún espacio como para que uno considerara que el otro no podía tener el protagonismo, y ayer lo que vimos fue una postal de la que yo no tengo recuerdo. O sea, sí, el presidente en un podio, el presidente electo en otro podio. La única diferencia entre los dos podios es que uno tenía el escudo de Chile y el otro no, pero probablemente tiene que ver con una cuestión de que no encontraron otro podio igual nomás. Sí. Pero en exactamente iguales, salvo por esa diferencia, y cada uno flanqueado a un costado por su ministro del Interior, Álvaro Elizalde y Claudio Alvarado. O sea, es bien potente, ¿no? Muy potente. La imagen. Y no había ningún espacio político para que alguien hubiese imaginado algo diferente. O sea, creo que aquí no se perdieron ninguno de los dos en lo necesario, que es que los dos se necesitan. ¿No? Y qué bueno, porque además José Antonio Kast llegó con su equipo que ya podemos dar por confirmado como ministros: María José Wolf en Desarrollo Social, Iván Poduje en el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda. De Vivienda, y Martina Rau en Obras Públicas. Y Fernando Barro en Defensa, mirando también así como las fotografías aéreas y todo lo que haya que hacer allí también, porque además... En términos logísticos. En términos de logística, no olvidemos que la Armada es la que está a cargo de la zona afectada. Es verdad. Y como sorpresa, lo publicó anoche, La Tercera, el gran misterio que había, que es básicamente, después de anunciar un gobierno de emergencia marcado por la seguridad, José Antonio Kast, el penúltimo día, finalmente se conoce quién va a ser. En este caso, la ministra, y también es muy potente que sea mujer, es la segunda ministra en la historia del país, Luis Cordero el primero, y ahora Trinidad Steiner, fiscal de la región de Tarapacá, que en las próximas horas va a tener que renunciar al Ministerio Público para asumir esta carta. Fíjate que, y a lo mejor todos después del tiempo se quieren poner la medalla, pero ayer hablaba anoche, ratificando la publicación de La Tercera con fuentes del Ministerio Público y de la política. Yo, una persona bien relevante en el entorno del Partido Republicano, me decía que era una de las cartas desde el principio, pero que no se había avanzado con ella durante el correr del tiempo. ¿Por qué? Porque se transforma en una figura muy relevante en términos de combate contra el narcotráfico y la delincuencia. Ella, en la región de Tarapacá, le tocó, entre otras cosas, el caso de los narcomilitares, de los funcionarios de la FACH, claro, que trasladaban ketamina, y ese fue un caso muy simbólico, emblemático, trabajando también en la contención del Tren de Aragua. Y lo conversábamos con el editor general Matías de la Maza anoche, que es además mediáticamente muy relevante ella, o sea, tiene bastante habilidades comunicacionales y mezcla esto que había sido tan difícil de conjugar para el gobierno de José Antonio Kast, que es las comunicaciones en un ministerio que seguramente va a ser el más relevante, y el conocimiento técnico. Conocimiento público, mucho en el norte, quizás en menos medida en la región metropolitana y en el resto del país, pero con participación mediática bien importante de Trinidad Steiner. Golpe a la cátedra que sea mujer, sin duda, que venga del Ministerio Público también. Me decían anoche, espero que después de esta publicación no se caiga el nombre, porque a veces ocurre ese tipo de cosas, pero ella tiene los pergaminos que, fíjate, sorprendentemente, y Arturo Esquella lo había dicho varias veces, vienen sorpresas en los próximos días, y yo creo que esta es una de ellas. Ministerio, yo te diría, Juanma, y tú has trabajado en la lista. Espérate, sí, hablemos de eso un segundo, pero es bien interesante que alguien decida dejar carrera al Ministerio Público, o sea, llevar una carrera bien extensa, 20 años, para arriesgar una carrera política.
O sea, es bien interesante el paso que está dando ella, porque ella, haber hecho bien la pega, podría haber postulado eventualmente a ser encabezar el Ministerio Público en algún momento. Nacional. Claro. Claro, queda un rato para esa elección, pero sin duda hay muchos fiscales relevantes que piensan en eso. Exacto. Y ahí de alguna manera hay que tener vínculos políticos también, porque hay que conseguir votos, digamos. Sí, pues, obvio. Ellos dicen que no lo hacen, pero sí se hace, según duda. Sí, pues habíamos trabajado un documento lista. Sí, lo trabajó Juan, verdad, para ser honesto, y me lo mandó. A todo el equipo político y a todo el equipo de la radio también. Sí, porque, claro, se especuló tanto en nombres durante los últimos días que uno ya puede recopilar quiénes son los eventuales ministros. Tú tienes ahí el nombre, además de Sofía Cid, Santiago Mondo, sí, que otro de los nombres que genera duda, que es el ministro o ministra de Minería, que daba seguridad y minería que desconocíamos por dónde iba la mano. Por supuesto, estos son nombres tentativos, todo puede cambiar de acá a las 8:30 de la noche cuando se instale en el podio José Antonio Kast y vaya nombrando uno a uno a quién va a ser su gabinete, en una ceremonia sobria, austera, un poco símbolo del momento que está viviendo el país con los incendios, pero también de la señal que quiere dar José Antonio Kast de su gobierno. Ahora, de todas maneras, hay espacio para unas 150 personas invitadas en el comando o la oficina presidencial en la Gloria 88 en la comuna de Las Condes. Vamos revisando, Juanba, lo que tenemos por ahora en el comité político con Claudio Alvarado, ministro de la ministro militante de la UDI en Interior. Ya es evidente los gestos que han tenido con él, sin ir más lejos la reunión de ayer junto a los presidentes electos y presidente de la República actual es fiel reflejo de que es el ministro del Interior. Jorge Quiroz, que fue ratificado por José Antonio Kast en su minuto, también una figura potente que no viene de la política, y aquí empiezan a cruzarse cosas que son los fantasmas que hay sobre este gabinete. El gabinete de los independientes, ¿cuánta muñeca política va a tener? ¿Tú tienes ahí el número de independientes que son tenemos? 16, considerando Santiago Montt, 17 independientes. Un UDI, un RN, un Evópolis, un social cristiano, 2 republicanos, un radical, una de demócratas, y no hay nadie del Partido Nacional Libertario. Claro, porque ayer también se especuló que podía entrar al Ministerio de Seguridad el jefe de seguridad de Johannes Kaiser, pero eso se fue descartando durante el día. Los nacional libertarios tomaron la decisión de restarse del gobierno y parece que no hubo forma de sumarlo. Sigamos con el comité político. Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, en los cargos más relevantes, más potentes, aunque el Ministerio de Seguridad de Trinidad Steiner pasa a ser quizás el más importante, al menos en los primeros 90 días, con las promesas que tiene José Antonio Kast. Sale del Ministerio del comité político el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Exacto. Claro. Sale y entra el de Seguridad en este nuevo gobierno. Y entra el de Defensa también. También. Con Fernando Barros, con una historia vinculada a la política, bien potente, y con la coordinación, fíjate que lo habíamos conversado hace algunos días, que estuvo por algunas personas del Partido Republicano la posibilidad de fusionar el Ministerio de Defensa con Seguridad. Tanta es la relevancia de la necesidad del trabajo conjunto que se pensó en eso, que era un golpe a la cátedra, pero que tuvo bastante resistencia adentro del mismo comando. Y creo que habría sido una cosa bien difícil de defender públicamente, que Defensa y Seguridad tuvieran un trabajo conjunto bajo el alero del ministro de Seguridad. Finalmente esa decisión no se toma y Fernando Barros toma Defensa, Seguridad y se incorporan al comité político. Mara Cedini, como la próxima vocera de gobierno, mucho lo conversamos en el último tiempo, que se estuvo perfeccionando y estudiando más bien del aparato estatal, que podía ser a juicio de ellos los propios republicanos, algunas de las falencias que tenía, y del tema legislativo. Liderando lo legislativo, José García Ruminot, el único RN en la lista, ex senador, expresidente, o sea, senador hasta ahora, deja el periodo del 11 de marzo, expresidente del Senado con una trayectoria política bien grande, pero con el fantasma también, lo he reporteado en la Cámara de Diputados, de que mucho nexo con la Cámara no tiene. Va a ser clave ahí la llegada al PDG. Yo te diría que hay una suerte de resistencia del PDG en ese nombre, así que ahí va a ser uno de los grandes desafíos del ministro de las Express, pero sí con muy buena muñeca en el Senado. Claro, ahora, la Cámara y el Senado igual tienen un cambio relevante en términos de su figura. Por lo tanto, igual tiene que reconfigurarse en términos de la relación con muchas figuras nuevas también, que van a buscar también un cierto protagonismo. Sí. O sea, en el Senado probablemente vamos a tener figuras bien protagónicas como Diego Ibáñez, por ejemplo. Entonces hay que mirar también ahí cómo se trabaja con esos equipos sub-40, por ejemplo. Claro, ahí está la bancada joven, donde está Camila Flores, Andrés Longton, Vlado Mirosevic, Diego Ibáñez, entre otros. Ahí también, claro, es una forma distinta de negociar
con personas que no necesariamente José García Ruminot ha pasado el trayecto de su vida. Nombre nuevo también que sonó ayer durante la tarde y que estaría confirmado, Aníbal Mas, que viene de la CPC y llega al Ministerio de Economía. Vinculado a la industria inmobiliaria, a la construcción. Yo lo mencionaba ayer en la tarde y por lo que me contaron le molestó un poco al entorno de Iván Poduje, que era una suerte de combinación y dupla para tener los nexos con el empresariado necesarios cuando la reconstrucción va a ser una de las cosas relevantes y el desarrollo inmobiliario también es muy importante para la generación de empleo en nuestro país. ¿Y por qué incomodó en el entorno de Iván Poduje? Porque según ellos no hay un distanciamiento con el empresariado. Yo pude conversar con buenas fuentes ayer y manifestaban que si bien no hay una resistencia al nombre de Iván Poduje, no están generados en un 100% los vínculos con el mundo inmobiliario, por ejemplo. Pero en el complemento con Daniel Mas van a ser una dupla potente, porque Daniel Mas viene de ese mundo y eso podría ser importante. Y hay otra chapa, Juanma. A ver, ¿cuál? El gabinete de los empresarios o del empresariado. Ah, claro. Claro, porque tenemos a la CPC presente, tenemos a Quiñenco presente con Francisco Pérez Maquena como ministro de Relaciones Exteriores. De Relaciones Exteriores y bueno, se especularon otros nombres que finalmente no llegaron, como Guillermo Tenner en la CMPC, de la CMPC. De la CMPC en defensa. Pero, o sea, ya, puede que le haya incomodado el entorno de Iván Poduje, pero Iván Poduje, más allá de quienes lo miran así como, ay, pero el panelista sin filtro, o sea, Iván Poduje ha hecho un catastro del país completo en términos de vivienda, poblaciones, zonas de privadas, o sea... Y también de seguridad, fíjate, con zonas rojas de identificar. Absolutamente, o sea, él lo tiene en su cabeza, capaz de dibujártelo, pero así, mejor que como el profesor Rosa de un garabato te saca un dibujo, ¿te acordáis? Iván Poduje es capaz de dibujarte completo el país, el mapa donde están las principales dificultades, o sea, él lo ha mapeado durante muchos años. Yo lo he entrevistado muchas veces sobre este tema y lleva muchos años haciendo ese trabajo. Entonces, si hay alguien que tiene la foto en la cabeza así súper clara de dónde están los problemas, Iván Poduje. Eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que lo salen a ningunear, ¿no? Sí. O sea, creo que ahí su área de conocimiento y expertise no es muy común para encontrar en alguien que ocupa ese cargo. Claro, y no hay dudas de ello, y son cosas distintas, para a quienes les molestó el comentario. Una cosa es el vínculo empresarial o la facilidad que le puede otorgar un gabinete, el trabajo es en conjunto, y otra cosa es su reconocida capacidad técnica. Nos queda poquito tiempo, pero María Paz Arzola, independiente también en educación, una mujer joven que está conformando equipos ya, buscando un aliado más bien políticos para tener esa fuerza que el Ministerio de Educación también necesita. Catalina Parot en Bienes Nacionales, Evópoli, Maicho Malí en el Ministerio de la Salud Independiente, Fernando Rabat en Justicia y Derechos Humanos, Luis de Granch en Transportes, Francisco Pérez Maquena lo mencionábamos en Relaciones Exteriores, Martina Rau también, Iván Poduje, Obras Públicas, Vivienda, Judith Marín del Partido Social Cristiano en el Ministerio de la Mujer, María Jesús Gulf, ya lo mencionábamos, Pancho Undurraga, Francisco Undurraga, exdiputado de Evópoli también en el Ministerio de la Escultura, Jimena Lincolao en Ciencias, Natalia Ducó en Deportes, y acá también un golpe que te escuchaba temprano, Juanma, entre seguir con el partido militando en el Partido Radical y ser ministro de Agricultura. Sí, pues el Partido Radical amenaza con echarlo. Si el Partido Radical ya está como expulsado ya. Sí, pues ya no tiene espacio. No tiene espacio. O sea, el partido tiene que preocuparse de reconstruirse y preguntarse por qué una figura emblemática decide, contribuir desde un gabinete. ¿Y qué le pasó al partido también? Que quedó disminuido su más mínima expresión, habiendo sido uno de los partidos habiendo sido en algún momento el partido más importante de Chile. Sin duda. Con dos grandes presidentes, por lo demás. Por último, los últimos dos ministerios, Jimena Rincón en energía, y lo mencionábamos en minería, la posibilidad de que sea Sofía Cid